A continuación vamos a hablar sobre el plato del bien comer, el cual es la guía de alimentación para la población mexicana y de hecho forma parte de la norma oficial mexicana 043. El plato del bien comer está representado a través de un círculo, con el fin de señalar que todos los grupos de alimentos son igual de importantes y también que debemos combinarlos para obtener una buena alimentación. Lo siguiente que podemos observar es que está dividido en tres grupos de alimentos: verduras y frutas, que nos informan que hay que consumir muchas; cereales y tubérculos, los cuales hay que consumirlos en cantidad suficiente; y leguminosas y alimentos de origen animal, los cuales hay que consumirlos en poca cantidad. Algo muy importante es que cuando consumimos leguminosas como fuentes de proteína, debemos combinarlos con algún cereal o sus derivados para obtener una proteína más completa. Por ejemplo, si vamos a consumir frijoles, hay que acompañarlos, por ejemplo, con tortilla de maíz, para que de esa manera complementemos el aporte de aminoácidos de las leguminosas como del cereal, que en este caso es la tortilla de maíz, y obtengamos una proteína completa. Y bueno, los alimentos que se encuentran dentro de cada grupo tienen la misma función, por eso se han agrupado de esta manera. No obstante, es importante que variemos el consumo de los alimentos para obtener mayores beneficios de los que nos aporta cada alimento. Por su parte, las verduras y las frutas son fuentes de carbohidratos. Sobre todo, las frutas tienen más carbohidratos que las verduras. Lo que son, por ejemplo, las verduras de hoja verde tienen muy poca cantidad de carbohidratos, por ejemplo. De ahí que hay que, sobre todo, favorecer el consumo de las verduras. Y bueno, este grupo es muy relevante porque estos alimentos son nuestra principal fuente de vitaminas, minerales y de fibra dietética. Luego tenemos al grupo de los cereales y los tubérculos, que estos son también de nuestras principales fuentes de carbohidratos, y su función es la de proporcionarnos energía. Aquí vamos a encontrar cereales como el trigo, el maíz, el arroz, la avena, el centeno, y tubérculos como la papa, el camote, la yuca, etcétera. Sobre todo hay que preferir el consumo de cereales integrales como la tortilla, el pan integral, la pasta integral, el arroz integral, etcétera. Pues además de que nos van a aportar fibra, esto va a generar menores impactos en nuestros niveles de azúcar o de glucosa en sangre. También tenemos al grupo de las leguminosas y los alimentos de origen animal, que nos aportan proteínas. Tenemos a las leguminosas, que son una fuente de proteína vegetal, como los frijoles, las lentejas, los garbanzos, las habas, etcétera, y a los alimentos de origen animal, como el huevo, la carne de res, el cerdo, el pollo, el pescado, la leche y los derivados, como el queso, el yogur, etcétera. Y bueno, de los alimentos de origen animal hay que preferir los que tengan bajo contenido de grasa, como pechuga de pollo sin piel, filete de pescado, carne de res magra, quesos frescos o quesos blancos, esos que tardan en derretirse, por ejemplo, el queso panela. Bueno, este grupo es fundamental para el desarrollo, el crecimiento, para el mantenimiento y la reparación de tejidos, por ejemplo, el músculo. Para eso son muy importantes las proteínas. Y bueno, respecto a este grupo, hay que señalar que las leguminosas, así como la leche y los derivados, especialmente el yogur, además de aportarnos proteína, nos van a aportar carbohidratos. Y bueno, estos serían los tres grupos del plato del bien comer. No obstante, hay otros grupos de alimentos que también son importantes en nuestra alimentación. Estos son los aceites y las nueces y las semillas, a grandes rasgos. Esos grupos de alimentos nos aportan grasas y bueno, las cuales son uno de los macronutrientes, al igual que los carbohidratos y las proteínas. Ahora bien, dentro de los grupos de alimentos que nos aportan grasas, podemos diferenciarlos en función del aporte de proteína. Por su parte, las nueces
Y las semillas, el cacahuate, lo que sean las oleaginosas, además de grasas, nos van a aportar proteína, mientras que los aceites, también aceites, por ejemplo, aceite de oliva, aceite de maíz, de canola, de aguacate, etcétera. También el aguacate, las aceitunas, la mantequilla, la mayonesa, la crema, por mencionar algunos, estos nos van a aportar fundamentalmente grasas, no proteínas. Y bueno, como ya mencioné, estos grupos de alimentos que nos aportan grasas no se incluyen en el plato del bien comer, pero hay que consumirlos en cantidades pequeñas, ya que nos aportan muchas kilocalorías o energía en pequeñas porciones, porque son muy densos energéticamente hablando. Y bueno, ahora es hora de que armemos nuestro plato. Pongamos de ejemplo a esta comida. Podemos ver que seguimos el formato que nos marca el plato del bien comer. Hay una cantidad generosa de verduras. Tenemos la porción de proteína, en este caso la pechuga de pollo a la plancha. Y tenemos al arroz integral como nuestra fuente de cereal. Y vemos que lo acompañamos también con una porción de papaya que vendría siendo la fruta. Bien, no olvides que debes variar las fuentes que eliges de cada grupo de alimentos porque cada uno nos aporta diferentes nutrientes y también tienen diferentes propiedades. Ya para finalizar, aquí te dejo un resumen para que ubiques de mejor manera qué macronutrientes nos aportan principalmente los diferentes grupos de alimentos. En carbohidratos principalmente tenemos a las frutas, las verduras, los cereales y tubérculos y las leguminosas, la leche y el yogur. Estos dos últimos, lo que son las leguminosas, la leche y el yogur, además de carbohidratos, nos van a aportar proteínas. Y bueno, ya en las proteínas tenemos a los alimentos de origen animal y las leguminosas. Y los grupos que nos aportan grasas son los aceites, el aguacate, la mayonesa, la mantequilla, entre otros. Y también las nueces, las semillas, las oleaginosas nos van a aportar grasas y proteínas. Sobre todo aquí el cacahuate es de los que más aporte de proteínas